Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta 7ª sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa en el que estamos hablando de los vicios y las virtudes. Iniciamos este conjunto de programas diciendo que los hábitos se forman con la repetición constante de una acción. Así es, una pequeña acción que vamos repitiendo cada día, se va convirtiendo en un hábito. Si esta acción es lamentablemente negativa, destructiva, pues le llamamos un vicio. Pero si esta actitud es una acción positiva, entonces le llamamos una virtud. En los primeros programas estuvimos hablando de los vicios que pueden destruir a una persona y en el programa anterior dijimos hay que quitarse el maquillaje, hay que analizarnos y reconocer si es que estos vicios nos están afectando. También en el programa anterior estuvimos hablando de cómo se va definiendo la personalidad a lo largo de nuestra vida y cómo hacia los 30, 40 años esta personalidad ya es una personalidad casi hecha. Sin embargo, aunque ya está hecha, casi está formada, para muchos totalmente formada, tenemos que reconocer que cuando el ser humano hace el esfuerzo por cambiar aquello que es negativo, lo puede lograr. Y así como este vicio se fue haciendo de acciones pequeñitas que se sucedían, también las virtudes podrán ir enfrentando, ir venciendo esos vicios si empezamos a repetir alguna acción constante, hasta que el vicio haya ido desapareciendo o haya sido controlado. Ya hemos hablado del problema que son los vicios, hemos hablado también de la humildad que se necesita para reconocerlos y también de una técnica, una táctica para ir detectando nuestro vicio, nuestro defecto dominante. ¿Cuál ha sido tu efecto dominante a lo largo de tu vida? La pereza, el desenfreno, la lujuria, la comodidad, la avaricia, el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la susceptibilidad que hace que no te toquen porque de todo te sientes mal, te sientes agredido, o también la rebeldía. Puede ser que sean 2 o 3 los que detectas en un principio, pero entre esos 2 o 3, pronto, con un esfuerzo, te vas a dar cuenta que hay uno que domina a los demás. ¿Cómo irlos detectando? Dijimos en el programa anterior que puedes tener un pizarrón o una hoja simplemente que vas a dividir en 8 columnas. Y en la parte superior vas a poner también los títulos para cada columna. En la primera vas a poner el defecto al que tú te vas a referir. En la parte superior de la columna 2, lunes, en la siguiente martes, miércoles, etc., hasta llenar cada uno de los días de la semana. Entonces, bueno, llega el lunes y tú que vas a poner el lunes, quizás una X ahí en el primer día de la semana. Si se repite a lo mejor el miércoles la pereza, en la columna que se refiere al miércoles, y hasta ahí. Si el mismo lunes pusiste a lo mejor una X en el desenfreno, ya tendrás una mayor información. De tal manera que después de una semana o quizás un poco más de un mes,
Tú ya habrás detectado en dónde aparecen más X, en qué parte, en qué, vamos a decir, en qué reto, en qué defecto, y así podrás decir, caray, aparecen más en la avaricia, y por lo tanto, mi defecto dominante es la avaricia. Así que recuerda, hay que tener primero el diagnóstico y después ya empezaremos a avanzar. A las virtudes les vamos a llamar victorias vitales, victorias de vida. Hasta ahora hemos hablado de las dos partes de la tríada: conócete, acéptate, supérate. ¿Cómo conocerme? Analizándome. ¿Cómo aceptar lo que tengo, incluyendo los errores, con humildad? Pero ahora viene la tercera parte de la tríada: conócete, acéptate, y bueno, si te aceptas y tienes el deseo de superarte y lo quieres hacer con todo el entusiasmo, pues entonces ahora a superarse. Ya recorrimos como por una galería los vicios más comunes, luego insistimos en la necesidad de descubrir nuestro efecto dominante para aceptarlo con serenidad y realismo. Ahora es preciso adentrarnos en otra galería, en una galería más luminosa y bella que es la de las virtudes. Las virtudes, tómalas como conquistas. Son el botín de esa lenta y sufrida batalla que es la vida. No hay mayor victoria que saber gobernarse y vencerse a sí mismo, decía el historiador francés Pierre de Bourdeil. Cuando prevalece el principio sobre el capricho, cuando prevalece la excelencia sobre la mediocridad, cuando prevalece la constancia sobre la voluptibilidad, entonces hay virtud. Las virtudes son hábitos morales buenos que se van forjando y que se consolidan mediante la repetición de actos, que te quede claro. Llegan a cristalizar una conducta estable, un estilo personal, y como vimos, según Aristóteles, la virtud es una segunda naturaleza, un modo de ser que nos brota de forma espontánea y natural. Por lo mismo, es como un ancla que nos da estabilidad frente al vaivén de los instintos y la fuerza de los arrebatos pasionales que siempre nos atacan. Pero ten en cuenta esto: las virtudes no florecen de un día para otro. Requieren semanas, meses e incluso años. Quizás algunas te puedan resultar fáciles porque cuadran mejor con tu personalidad, pero normalmente las virtudes exigen esfuerzo, disciplina, sacrificio y una terca obstinación. Sir Edmund Hillary fue el primero que conquistó la cima del Everest, esta montaña la más alta del mundo, y una cosa es segura: no pasaba casualmente por ahí. Esa conquista primero la soñó, la planeó, la preparó y después la ejecutó con una clara y firme determinación. Y lograr tener una virtud puede ser semejante a escalar el Everest. Por modestas que sean, las virtudes son de gran valor, todas las virtudes. Piensa que todos, dadas ciertas circunstancias, podemos realizar un acto heroico que llegue a ser viral en las redes sociales. Sin embargo, el camino para ser virtuosos es muy diferente. Nunca basta un acto aislado, por muy grande, por muy heroico que sea. Se requieren más bien muchos pequeños actos de un sacrificio continuo, silencioso, y tal vez que los demás ni siquiera perciban. Por si fuera poco, ninguna virtud alcanzada queda asegurada para siempre. No porque hayas ascendido una vez al Everest, significa que la siguiente vez lo vas a poder hacer sin esfuerzo y sin trabajo. No, la siguiente vez también te va a costar trabajo, esfuerzo, planeación, así que no te confíes. No es un acto una virtud, es un conjunto de acciones, una repetición. De hecho, parte del drama de nuestra vida está en la posibilidad siempre latente de retroceder, de bajar peldaños que ya habíamos subido, como el alcohólico que logró permanecer 1 año sin tomar una gota de alcohol, pero en cualquier momento puede caer en la tentación y retroceder todo ese tiempo que llevaba avanzado. Un hombre que durante mucho tiempo se mantuvo fiel a su esposa está siempre
en la tentación latente de poder caer, y el hombre virtuoso que se consideraba fiel, de repente se puede considerar una persona infiel. Pero no te desanimes, porque incluso detrás de esos retrocesos, incluso cuando llegaras a caer, siempre está la oportunidad de volver a empezar. El célebre relato de Sísifo no es tan irreal como parece. Este personaje, Sísifo de la mitología griega, fue condenado a empujar una pesada roca cuesta arriba, y al llegar a la cima tenía que verla rodar cuesta abajo y empezar de nuevo a subirla desde cero. Esta fábula describe con bastante precisión nuestra realidad, tu realidad, la mía. La piedra puede volver a caer, pero nuestro músculo ya no es el mismo. Cada vez que vamos ascendiendo con la piedra, nuestro músculo se va haciendo cada vez más fuerte. Vamos a un breve corte y regresamos a este programa para seguir hablando de cómo obtener la virtud. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 77 44 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al corte te estaba hablando de este personaje mitológico Sísifo que por determinadas acciones que aquí no te cuento, lo condenaron a estar subiendo una piedra, una roca enorme a lo alto de una montaña. Y cada vez que lograba esto, la piedra volvía a caer. Era una condena, una cadena perpetua. Y alguien diría, uy, qué tristeza para Sísifo. No. En un sentido amplio no, porque si te das cuenta, cada vez que Sísifo subía con la piedra, sus músculos se fortalecían cada vez más, por lo que al tener músculos más fuertes, el trabajo para subir la piedra cada vez era menos pesado. Bien, eso puede pasar con alguien que se desanima. Padre, es que ya había logrado esto y de repente como el burrito dio un pasito para atrás. No te preocupes. Porque, vamos a decir así, tus músculos psicológicos, tus músculos mentales, si le quieres llamar tus músculos espirituales, están mucho más fuertes. Eso es lo que sucedió a los santos. Al principio les parecía difícil vivir un determinado camino o proyecto que se habían puesto, pero con el paso del tiempo obtuvieron muchos logros. Cuando analizamos los vicios, decíamos que la sensualidad y la soberbia son las pasiones desordenadas que dan origen a los vicios del cuerpo y del alma, respectivamente.
pues también las virtudes principales, de las que derivan otras virtudes más específicas, reciben el adjetivo de virtudes cardinales. ¿Qué nombre tan raro, dirá alguien? Bueno, esto se deriva del nombre latino cardo, que significa gozne o bisagra. Pero fíjate qué interesante que en las ciudades romanas, la avenida más importante, sí, la avenida más importante que incluso hacía que la ciudad se dividiera hacia el norte o el sur, hacia el oriente o el poniente, ¿sabes cómo se llamaba? El cardo. Es decir, de donde parte todo. Las virtudes cardinales sobre las que se apoyan y giran todas las demás virtudes cardinales. Pero para el tema que estamos nosotros desarrollando, vamos a tomar solamente 2 de las 4 virtudes cardinales, la templanza y la humildad. Ya hemos dicho que a cada vicio se opone una virtud que si no lo cura, por lo menos lo controla. A la sensualidad se opone, fíjate bien, vamos a analizar, sensualidad, templanza. A la soberbia, la humildad. Bueno, dentro de la sensualidad, a la pereza se opone el trabajo. Al desenfreno, la sobriedad. A la lujuria, la castidad. A la comodidad, la austeridad. Y a la avaricia, la generosidad. Voy a repetirte nuevamente el vicio y la virtud con la que se controla o se puede incluso vencer. A la sensualidad, que es el vicio, se opone la templanza, que es la virtud. A la soberbia, que es el vicio, se opone la humildad. A la pereza se opone el trabajo. Al desenfreno, la sobriedad. A la lujuria, la castidad. A la comodidad, la austeridad. Y a la avaricia, la generosidad. Ahora, del gran tronco de la soberbia se van a desprender algunos vicios, pero vamos a hablar de las virtudes con las que se vencen estos vicios. Al orgullo, que no lo confundimos con algo bueno que es la autoestima, sino al orgullo como un vicio, se opone la mansedumbre. A la vanidad, la sencillez. A la autosuficiencia, el creer casi que eres Dios, la apertura. A la susceptibilidad, el pensar solamente en ti, el altruismo. Y a la rebeldía, la autenticidad. Repetimos nuevamente, orgullo se vence con mansedumbre. La vanidad se vence con sencillez. Autosuficiencia con apertura a los demás. A la susceptibilidad, el pensar en los demás, el altruismo. Y a la rebeldía, la autenticidad. No aparentar, sino ser auténtico. Puesto que la virtud que más necesitamos es la que se opone a nuestro defecto dominante, es también la que nos parece más difícil y desalentadora. ¡Ay, sí! Es que mi vicio fue vencerlo me va a ser lo más difícil. No te preocupes, porque cuentas con una ayuda adicional de potencia extraordinaria. Vamos a decirlo así, la ayuda de lo alto, la ayuda de Dios. Y te digo esto porque toda virtud es en un plano más espiritual la victoria del bien sobre el mal, de la gracia sobre el pecado, del poder de Dios sobre el poder del maligno. Así que en este sentido, no solamente se trata de crecer psicológicamente, humanamente, sino también claramente espiritualmente. Y así como un padre de familia sueña con que su hijo sea capaz de vencer aquellas cosas que le destruyen, sea capaz de controlar aquellas tentaciones que le llevan hacia el mal, puedo decir que Dios sueña más que nosotros mismos con vernos maduros, realizados, plenos y felices. Por eso no deja de ayudarnos nunca con su gracia en este difícil y a veces doloroso crecimiento moral. Y si te parece, comenzamos con esta virtud que vence la pereza. ¿Cuál dijimos que era? El trabajo.
Si tuviera que comparar la vida con una buena botella de vino, te diría que la vida produce sus mejores vinos en la cava húmeda y oscura del trabajo. Tú y yo sabemos de sobra que el trabajo callado y sobre todo constante es más productivo a la larga que una actividad totalmente pasajera. Sabemos que cuenta más la actitud que la aptitud y que la perseverancia llega más lejos que el talento natural, porque hay mucha gente que tiene aptitudes y talento, pero les falta trabajarlos. Por eso Goethe decía que la laboriosidad forma las 9/10 partes del ingenio. Contraria al vicio capital de la pereza, la virtud del trabajo consiste en aplicarnos con determinación, empeño y eficacia a aquella tarea o responsabilidad que nos toca afrontar en cada momento. Quizás más que una virtud aislada, cabría hablar del arte del trabajo como un conjunto de actitudes y habilidades para afrontar tanto los grandes proyectos de la vida como aquellos pequeños deberes cotidianos. Una persona trabajadora no desperdicia, más bien planea, organiza, ejecuta, genera, inventa, cultiva y a todo le saca fruto. Y algo muy importante, una persona trabajadora también toma en cuenta lo fugaz y pasajero de la vida. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando no encontraban el diagnóstico de un problema grave que tenía, pues evidentemente si no hay diagnóstico, no hay medicamento, no hay solución, tú dices, pues me voy a morir. No hay nada que detenga esto que me está pasando. Y en ese momento, alguien podría tener una actitud distinta a la que yo tuve. Pues me dejo caer, me deprimo y se acabó. Incluso anticipo el trágico final. Sin embargo, cuando una persona se deja llevar por la sabiduría, dice, a ver, si me quedan 5 o 10 o 15 o un año o lo que sea de vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar, sacarle el máximo provecho, ser creativo, ver de qué manera puedo hacer que cada instante no solamente me rinda a mí de la mejor manera, sino que también pueda dejar una huella de mi paso por el mundo. Por eso el arte del trabajo abarca una amplia gama de virtudes como son la eficiencia, el esmero, la perseverancia, la prontitud, el orden y sobre todo, diría yo también, el amor a la vida, el amor a la oportunidad que Dios nos da de estar en esta tierra y de poder dejar marcada nuestra huella, nuestro paso por este mundo, precisamente ¿por qué? Por algo que implicó trabajo. Porque ser científico, ser poeta, ser escultor o simplemente haber sembrado un árbol implica ¿qué? Trabajo. Ahora pasamos a hablar de la eficiencia. ¿Qué es esto? Realizar una tarea con el máximo rendimiento y el mínimo consumo de tiempo y energía. Dado que nuestro recurso más escaso suele ser el tiempo, la eficiencia podría también definirse con la frase hacer más en menos tiempo. Claro, se dice fácil, pero exige grandes dosis de concentración, disciplina, sentido de lo esencial y sobre todo valorar el tiempo. Tenemos que ir a un breve corte, pero al regreso te voy a contar la historia de un hombre que, llegado al final de su vida, ¿qué es lo que hacía? Bueno, te dejo picado, como se dice popularmente. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambies. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Termina el Año Santo en la parroquia de los santos Cosme y Damián. Te recordamos que la Puerta Santa se cerrará el jueves 26 de septiembre en la misa de las 6 de la tarde. Ojalá que, si no has venido aquí a la parroquia, pues puedas darte una vuelta. Recuerda que los horarios de las misas entre semanas son
8 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Y los domingos, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 1:30 y 6 de la tarde. Las misas generalmente de los domingos las celebro yo a las 9 y a la 1:30 de la tarde. Recuerden que hay confesiones de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Visita la parroquia de los Santos Cosme y Damián, que está ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme y a 3 calles del Metrobús Revolución. Y no pierdas la oportunidad de obtener la indulgencia plenaria al cumplir los requisitos ordenados. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Visita, Señor, esta habitación, esta casa, este lugar, esta oficina, y ahuyenta de ella todas las acechanzas del enemigo. Que estén aquí tus santos ángeles, que nos guarden en paz, y tú danos tu santa bendición por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos con la historia de la que te hablaba. Se cuenta de un hombre que, llegado el final de su vida, se ponía en una esquina a mendigar cuartos de hora. Nada más un cuarto de hora suplicaba, de esos que tantas veces ustedes desperdician cuando solo se dedican a matar el tiempo. Bueno, aquel hombre bien sabía que esos cuartos de hora que la gente desperdicia, hilvanados, suman muchas horas. De hecho, piensa simplemente en aquellos momentos de su vida, ni siquiera cuartos de hora, minutos, que has desperdiciado. Si los vas juntando, hoy se podrían convertir en días, semanas o incluso hasta meses desperdiciados. Y que cuando va llegando el momento de tu muerte dirías, Dios mío, regrésame ese tiempo, por favor, que desperdicié, o ese tiempo que están desperdiciando los demás. Por eso es importante entender que una persona eficiente se autoimpone una exigencia del cronómetro. Es una sana carrera contra el tiempo, pero sin angustias. De hecho, podríamos considerar que es una carrera divertida. El cronómetro de nuestra vida marca constantemente nuestro tiempo y habrá un momento en que se detenga. Por eso, si tú te imaginas ese cronómetro que está tac, 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 y dices, se trata de una carrera, ¿qué crees? Voy a correr y voy a hacer que mis acciones, mi creatividad te ganen, y no que seas tú que, por culpa de mi pereza, hagas que mi vida termine sin un sentido verdadero. El acento en nuestra vida cambia cuando pasamos de la eficiencia al esmero, del hacer más al hacer mejor. El esmero consiste en hacer las cosas completas, con perfección, minuciosidad y buen gusto, porque de que las cosas se pueden hacer, sí, se pueden hacer, pero en una forma mediocre. Toma en cuenta que esos pequeños detalles definen la diferencia entre una realización mediocre y una de alta calidad, entre un trabajador mediocre y un artista, incluso entre un esposo mediocre y un esposo que pone atención en esos pequeños detalles hacia la esposa amada, y por qué no también un padre que pone hasta el detalle mínimo en la relación con sus hijos. Quizás por eso se ha llegado a decir que los pequeños detalles son el pedestal de las almas grandes. Ahora,
En referencia al trabajo ya hablamos de la eficiencia, del esmero, y vamos ahora a hablar de otro valor, la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? La firmeza y la constancia para cumplir nuestros propósitos y proyectos. Por eso dice un dicho, obra comenzada, obra terminada. Porque hay tanta gente que comienza algo y no continúa. Van el primer día al gimnasio y después ya no regresan. Van el primer día o la primera semana al curso de idiomas y después ya no regresan. Comienzan algo porque es fácil comenzar, pero no le dan continuidad y no tienen perseverancia. Incluso en la parte familiar, hay papás que solamente dan a luz a un hijo, pero después ya no tienen perseverancia en el amor, en la educación y en el acompañamiento. Qué fácil es traer a un niño, a una niña a esta vida, qué difícil es darle acompañamiento toda la vida, porque esto lo exige precisamente la paternidad. Por eso hay que tomar en cuenta que la perseverancia no va a ser fácil de conseguir. Exige una fortaleza de ánimo poco común, enfrentar los obstáculos y las fatigas como algo normal en cualquier empresa, y sobre todo sabiendo que se trata de la vida. Fíjense que el gran Ludwig van Beethoven decía que lo que distingue a un hombre digno de llamarse así es la perseverancia. ¿Pero cuándo? En los momentos fáciles no. Él decía que el hombre verdadero es aquel que persevera en las situaciones adversas y difíciles. Y seguramente que él sabía mucho de esto. Recordarán todos ustedes que cuando él compuso la 9ª sinfonía que concluye con el llamado Himno a la Alegría, estaba totalmente sordo. No oía absolutamente nada. Y sin embargo, él había perseverado para concluir esta obra maravillosa. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo le hizo para componer? Bueno, porque el músico no necesita escuchar las notas. Como por ejemplo, cuando yo estoy componiendo una canción, a veces ni siquiera tengo que tener el teclado o la guitarra en mis manos. En mi mente están las notas. Ahí es donde van surgiendo. Y en la mente está la armonía. Si aquí hay un do, lo acompaño con un sol, etcétera, etcétera. Y Beethoven tenía en su mente cómo se tenía que escuchar el trombón y el corno y el violín y en qué momento entraba el coro, etcétera. Él nunca oyó terminada su famosa 9ª sinfonía. Lo más increíble es que él dirigió a la orquesta en esta interpretación y solamente se dio cuenta que había triunfado su obra cuando alguien le dijo, bueno, no le dijo porque no escuchaba, lo tomó del hombro y lo volteó para que volteara a ver al público y de esta manera Beethoven vio que el público estaba aplaudiendo en una forma increíble, agradeciendo no solamente la música que había compuesto, sino diría yo también la perseverancia. Otro valor que tiene que ver con el trabajo, la prontitud. Ah, caray, ¿mandaste a hacer un trabajo con un carpintero? Sí, se lo entrego mañana. Ya pasó una semana, ya pasaron 2, ya pasaron 3, como dice la canción, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3, y resulta que aquel carpintero tenía prontitud. No, tenía precisamente el vicio que se combate con el trabajo, la pereza. ¿Qué es la prontitud? Bueno, afrontar tus responsabilidades y tareas con decisión y agilidad. El principio rector de la prontitud puede enunciarse así: prudente para decidir, enérgico y diligente para actuar. Por eso, desde el primer momento de tu día, la prontitud puede marcar tu estilo personal, una manera de empezar las cosas. Por ejemplo, una persona habituada a la prontitud no permite que el despertador suene 2 veces. Pone manos a la obra en todos sus trabajos con decisión y hasta con alegría. Y esto
imponiendo el hábito de nunca derrochar sus energías en estériles lamentos. ¡Ay, tengo que hacerlo! Nada, a trabajar. Y un último aspecto de la virtud del trabajo es el orden. Mantener cada cosa en su lugar. Fíjate, desde los artículos de tu uso personal en tu armario hasta los compromisos y las actividades que tienes en la agenda. Y sobre todo porque el mundo en el que vivimos es frenético y caótico, y si no tenemos orden, no vamos a sobrevivir. A propósito de esto, los romanos acuñaron un refrán que hoy todavía es muy vigente. ¿Cómo decían? Conserva el orden, y el orden te conservará. Claro que sí. Cuando tienes todo en desorden, no sabes ni dónde dejaste las cosas, y viene el enojo, viene la preocupación, se te hace tarde, etcétera, etcétera. Conserva el orden, y el orden te conservará. Un punto importante en el trabajo es la automotivación. Si tú empiezas un trabajo con flojera, lo más seguro es que la flojera te gane. En cambio, si tú te vas motivando, lo voy a hacer con gusto, con alegría, poco a poquito vas a tener una experiencia agradable. Pero toma siempre en cuenta que las ideas que tengas en tu mente son las que te van a impedir avanzar o te van a ayudar. La automotivación y el hacer grandes tus ideales te van a hacer construir grandes obras. A propósito de esto, es bien conocida aquella anécdota de los 3 albañiles a quienes les preguntaron qué es lo que hacían. Fíjate, la tarea era la misma para los 3, pero su actitud e ilusión en el trabajo eran totalmente diferentes. El primero dijo, yo pongo ladrillos. El segundo contestó, yo levanto un muro. El tercero, en cambio, respondió con mucho entusiasmo, yo estoy construyendo una catedral. Los 3 ponían ladrillos, pero ¿ves cómo había un pensamiento distinto en cada uno? Esto es lo que puedes hacer tú en tu trabajo, que tu pensamiento te ayude a construir catedrales y grandes obras. Regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. En tu camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y espero que el ejemplo de los 3 hombres que estaban construyendo les haya dejado claro cómo la automotivación, la idea que tiene uno sobre su trabajo, puede hacer un gran cambio. Uno ponía ladrillos, otro decía construyo muros y otro dijo yo construyo una catedral. ¿Tú qué haces con tu vida? Y a propósito de esto vamos a las preguntas. Y recuerden que hay que responder honestamente. ¿Me levanto de la cama a la primera? ¿Soy rigurosamente puntual? ¿Llevo una agenda definida? ¿Procuro hacer más en menos tiempo? ¿Siento que me rinde el día? ¿Mantengo el orden en mis artículos de uso personal, mi habitación y escritorio? ¿Sigo la consigna obra comenzada, obra terminada? ¿Prefiero el ascensor en lugar de las escaleras cuando tengo que subir al 2º o 3er piso? ¿Cuido los detalles en mi trabajo? ¿Busco un sentido de trascendencia en todo lo que hago? Bueno, con estas preguntas tú te darás cuenta de cómo estás realizando tu trabajo.
Y vamos ahora a otro aspecto que nos ayuda a vencer los vicios, la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? Todo con medida anuncia un eslogan publicitario. Por lo tanto, entendemos que el equilibrio, la medida, el justo límite son un acto de sabiduría. Y no solo porque tarde o temprano se pagan las facturas, sino porque al afinar nuestra sensibilidad, disfrutamos más los pequeños goces de la vida. La sobriedad se define como la moderación al satisfacer nuestros apetitos corporales. No se trata de reprimirlos estoicamente, sino de aprovecharlos, encauzarlos y mantenerlos bajo control. Como ya vimos, nuestros apetitos corporales son normales y buenos, pero requieren la supervisión de nuestra inteligencia y el control de nuestra voluntad. Una regla para fijar el justo límite al satisfacer nuestros apetitos corporales está en un sabio principio de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Él decía la ley del tanto cuanto. La ley del tanto cuanto. Hay que comer, beber, dormir, descansar, etc., tanto cuanto sea necesario para cubrir nuestras verdaderas necesidades. Es decir, tanto cuanto sea saludable. Cualquier síntoma de exceso o sobrecarga indica que estamos ya en el terreno del desenfreno. Si estoy durmiendo más de lo que necesito, comiendo más de lo que necesito, gastando más de lo que necesito, ya estoy más allá del tanto cuanto lo necesito. La comida es quizás el capítulo más común e importante de la sobriedad. Quizás nos ayude a cuidar 3 puntos: la cantidad, la calidad y el horario. En cuanto a la cantidad, necesitamos cubrir los requerimientos energéticos, metabólicos y estructurales de nuestro organismo. Esto exige variedad y no solo comer lo que nos gusta. Es muy sabio aplicar en esto la famosa proporción 80-20. ¿A qué me refiero? A que mientras comamos por lo menos 80% de alimentos nutritivos, lo que necesitamos, el 20% restante puede ser lo que nos gusta. Por otra parte, los expertos suelen recomendar comidas ligeras, aunque más frecuentes, y evitar las comidas abundantes. Y recuerden que no es mala idea quedarse con un poco de hambre habitualmente. En cuanto al horario, desayunar, comer y cenar a una hora fija es mucho más que un buen hábito. Es una manera inteligente de articular el día, de ponerle estructura, y nada mejor para el estómago que darle de comer a sus horas. Por otra parte, tomar bebidas alcohólicas no es malo en sí. De hecho, algunas bebidas alcohólicas, como el vino, pueden tener un efecto saludable. Según los estudios, el vino tinto bebido con moderación ayuda a reducir los niveles del colesterol malo gracias a un antioxidante llamado resveratrol. La clave es, por lo tanto, aprender a beber, y esto consiste en no solo tomar con medida, sino tomarse la medida. Cada uno de nosotros tiene un umbral de tolerancia al alcohol totalmente distinto a los demás, que depende de nuestra constitución física, temperamento y, según algunos estudios, hasta predisposición genética. Lo importante es reconocer nuestro propio umbral de tolerancia al alcohol cuando se nos empieza a subir y no traspasarlo, sin importar cuánto estén tomando los demás y sin dejarnos arrastrar por la presión social. ¡Ándele, compadre, la última! La adicción a las drogas también es un tema complejo y requiere un tratamiento especial que rebasa los límites de esta reflexión. En cualquier caso, cabe decir que una actitud de sobriedad en todos los sectores de nuestra vida es la mejor manera de prevenir este trágico vicio. Como se dan cuenta, la sobriedad es en definitiva un estilo de vida. Más que privarte de esto, de aquel gusto o capricho, es una disposición interior que nos hace capaces de disfrutar todo, pero con moderación.
Entonces, la moderación se va a volver placentera y nos va a ayudar a experimentar una sensación de inigualable libertad. Quienes somos cristianos, por otra parte, sabemos que Jesús supo valorar, apreciar, disfrutar y compartir los gustos legítimos que le ofrecía el mundo de aquel entonces. Baste recordar que Él mismo propició la alegría en una boda, convirtiendo el agua en vino, y seguramente el mejor vino de la historia. Por otra parte, toma en cuenta que controlar nuestros apetitos corporales puede agudizar tus facultades sensoriales. A ver, te voy a explicar. Mira, todos hemos experimentado seguramente que después de privarnos de algún gusto por cierto tiempo, nuestros sentidos se vuelven más sensibles y capaces de disfrutar. Por ejemplo, durante un tiempo no tomaste una copa de vino y después lo vuelves a tomar y como que lo valoras, como que lo percibes mejor, ¿no? Esta es una de las recompensas legítimas de tener una vida sobria, porque como decía el compositor Richard Wagner, el placer no está en las cosas sino en nosotros mismos. Todo esto es lo contrario del desenfreno, cuyo efecto satura tus sentidos y los desensibiliza, exigiendo estímulos cada vez más intensos para lograr la misma sensación. La sobriedad tiene que ver finalmente con la solidaridad y la compasión. Al privarnos de ciertos gustos, nos hacemos más sensibles a las carencias y necesidades de los demás. Un buen amigo me contó que pasaba unos días de vacaciones con su esposa y sus 3 hijos en un destino turístico. Al entrar en un restaurante, sin que ellos se dieran cuenta, un niño pordiosero se puso en la fila detrás de sus hijos. Ya venía un mesero muy irritado a correr al niño, cuando mi amigo miró hacia atrás y se percató de la situación. Conmovido, frenó en seco al mesero diciéndole: «Viene con nosotros». El mesero no podía ocultar su enojo. Conocía bien a aquel escuincle que se filtraba al restaurante para pedir limosna, pero mi amigo se impuso y sentó al niño con su familia. Lo animó a ordenar lo que quisiera y a media comida su esposa se percató de que el niño dejaba de lado la mitad en el plato. Al preguntarle si no tenía hambre, el niño respondió: «Es que afuera están mi mamá y mis hermanos, y quiero llevarles algo de comer». Más conmovidos aún, llamaron de nuevo al mesero y le pidieron otras tantas órdenes para llevar. Así que una sensibilidad así no se improvisa. A veces es preciso haber sentido algo de hambre, de frío, de necesidad para poder conectar con el hambre, el frío y la necesidad de los demás. En este sentido, la generosidad es un fruto maduro de la sobriedad. Y vamos a las preguntas antes de terminar el programa. ¿He hecho de la sobriedad un estilo de vida? ¿He aprendido a disfrutar con moderación los legítimos goces de la vida? ¿Sigo la ley del tanto cuanto al satisfacer mis necesidades corporales? ¿Suelo gozar la libertad de no sentirme esclavo de ningún apetito corporal? ¿En la comida y la bebida prefiero menos que más? ¿Cuido mis horas de sueño para dormir todo y solo el tiempo que realmente necesito? ¿Soy generoso al compartir, también cuando ello pueda imponerme pasar algo de necesidad? Bueno, pues con estas preguntas me despido y te recuerdo que tú nunca estás solo, porque de una o de otra manera Dios siempre está en nuestro camino. Que Dios les bendiga. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero mañana continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos.